Nunca imaginé que mi propia casa, el lugar donde construí cada recuerdo de mi vida junto a mi marido, pudiera convertirse en el escenario de mi mayor dolor. Aún hoy me cuesta pronunciarlo en voz alta, porque duele en lo más profundo de mi pecho. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas puedan conocer historias como la mía. Lo que viví no fue solo una pérdida material, sino una traición que me desgarró desde adentro, dejándome con la amarga sensación de ser extranjera en el único refugio que alguna vez llamé hogar. Recuerdo claramente la primera vez que crucé de nuevo la puerta después de un mes en el hospital. El olor de mi jardín ya no era el mismo. Los muebles habían sido movidos, y cada rincón parecía ajeno. No encontré la calidez de mi casa, sino un silencio extraño, interrumpido por las voces de personas que no eran de mi sangre. Mis pasos se hicieron torpes, como si caminara sobre un suelo que no me reconocía, y mi corazón, aún frágil, se agitó con un miedo que nunca antes había conocido. La imagen de mi hijo Enrique me golpeó con más fuerza que la frialdad de aquellas paredes. No fue la ausencia de su abrazo lo que más me dolió, sino su mirada esquiva, incapaz de sostener la mía. Esa distancia no era física, era un muro invisible que levantaba entre nosotros, como si yo ya no tuviera derecho a reclamar lo que era mío. La sangre que compartíamos parecía haberse diluido en un mar de decisiones que jamás pensé que él tomaría contra mí. En ese instante supe que algo había cambiado para siempre. Yo, que siempre fui la madre confiada, que entregaba todo por mis hijos sin esperar nada a cambio, ahora me veía forzada a enfrentar una verdad brutal: el amor no basta cuando se quiebra la lealtad. Y ese día, sin darme cuenta, comenzó la batalla más dura de mi vida, una lucha silenciosa entre el instinto de proteger a mi hijo y la necesidad de protegerme a mí misma. Mi vida antes de aquel día era tranquila, casi previsible en su dulzura. Cada mañana me despertaba con el canto de los gorriones que anidaban en el viejo naranjo del jardín, y el aroma del café recién molido llenaba la cocina. Ese pequeño ritual me recordaba que aún había belleza en las cosas simples, aunque la ausencia de mi marido dejara un vacío constante en la mesa. Miraba su silla vacía y, en silencio, le dedicaba una oración corta, como si pudiera seguir compartiendo conmigo cada amanecer. La casa, levantada con paciencia durante décadas, era mi refugio. Las paredes estaban llenas de fotografías, los niños en sus primeros días de escuela, las navidades con risas y villancicos, los aniversarios en que él me regalaba flores del mismo jardín que yo cuidaba. Cada objeto tenía un significado, desde la vajilla de porcelana hasta la vieja lámpara del salón. No era solo una vivienda, era una historia viva que respiraba conmigo. Valladolid, mi ciudad, me ofrecía un ritmo pausado, marcado por campanas de iglesias y por las voces familiares de los vecinos en la plaza. Era un lugar donde todos se conocían, donde un saludo podía convertirse en una conversación larga bajo el sol de la tarde. Esa cercanía me daba seguridad, aunque a veces también significaba que cualquier pequeño detalle de tu vida se volvía comentario público. Yo, sin embargo, encontraba en esa rutina un consuelo. Sentía que pertenecía a algo mayor que yo misma. Mis días transcurrían entre el cuidado de la casa y las visitas a la parroquia. La fe había sido mi sostén desde la muerte de mi esposo, y cada banco de la iglesia conocía mis lágrimas y mis plegarias. Allí encontraba mujeres como yo, viudas o solitarias, que compartían confidencias después de misa. Reíamos, tomábamos café, y por unas horas parecía que el peso de los años se aligeraba. La cocina era mi lugar favorito. Allí el tiempo se medía en aromas, el guiso lento que recordaba a la infancia de mis hijos, el pan recién horneado que perfumaba toda la estancia, o el té de hierbas que tomaba en las noches de invierno. Cocinar para mí era una manera de sentirme útil, de demostrar amor incluso cuando ya no tenía a quien servir en la mesa todos los días.
Guardaba porciones en recipientes pequeños para cuando Enrique o mi hija menor pasaban a visitarme, aunque no siempre los tenía cerca. Mis hijos eran el centro de mis pensamientos. Enrique, el mayor, había heredado la seriedad de su padre. Yo lo veía como el responsable, el protector. Mi hija menor, Lucía, era más afectuosa, siempre pendiente de llamarme y preguntarme cómo me encontraba. No siempre coincidían en la casa, pero cuando lo hacían, yo sentía que el eco de la familia seguía vivo. Las tardes en el jardín eran mi respiro. Me agachaba con cuidado para podar rosales o regar las macetas de geranios. El olor de la tierra mojada me traía recuerdos de juventud, cuando con mi marido soñábamos con tener un pedazo de tierra fértil para criar a los niños. Cada brote nuevo era para mí una promesa de continuidad, un recordatorio de que la vida seguía, aunque la ausencia doliera. En verano, el calor impregnaba las calles estrechas de Valladolid, y yo disfrutaba sentarme en el balcón con un abanico en la mano, observando cómo los niños jugaban en la calle y los vecinos conversaban en voz alta. Era un ambiente casi teatral, lleno de escenas cotidianas que me hacían sonreír. En invierno, en cambio, el silencio se volvía más profundo, roto solo por el crujido de la leña en la chimenea. Mis amigas de la parroquia eran un sostén importante. Con ellas compartía no solo rezos, sino también confidencias y risas. Nos reuníamos en un café pequeño, siempre en la misma mesa del fondo, y hablábamos de todo, de nuestros achaques de salud, de las recetas que nos salían mejor, de recuerdos de juventud. Esa complicidad femenina me mantenía de pie, me hacía sentir que no estaba sola en mi camino de viudez. Había algo especial en mis paseos por el mercado central, el bullicio de las vendedoras, el olor del pan recién horneado, las montañas de frutas de colores vivos. Siempre terminaba charlando con alguien, preguntando por sus hijos o recordando a los míos. Era una rutina sencilla, pero profundamente humana. Me daba la sensación de pertenecer a una comunidad que me veía, que reconocía mi lugar. El recuerdo de mi esposo estaba presente en cada esquina de la casa. Su chaqueta aún colgaba en el perchero del pasillo, y a veces, al pasar, acariciaba la tela como si pudiera sentirlo de nuevo. No era tristeza pura, era más bien un intento de mantener viva su memoria. Cada noche encendía una vela junto a su foto y le contaba cómo había pasado el día. Esa costumbre me daba calma. La casa tenía rincones que guardaban secretos familiares, el altillo con cajas de juguetes, el armario con manteles bordados por mi madre, la despensa con frascos de mermelada que hacía en grandes cantidades. Cada cosa era parte de un legado, y yo me sentía guardiana de esa historia. Creía que, mientras viviera allí, nada ni nadie podría borrar lo que habíamos construido como familia. La vida en la parroquia me daba un rol claro, la mujer viuda que, aun con sus dolores, seguía firme en su fe. A menudo ayudaba en la organización de eventos comunitarios, como la venta de dulces para recaudar fondos o la decoración de la iglesia en Pascua. Era un trabajo silencioso, pero me hacía sentir parte de algo que iba más allá de mí misma. Las visitas de mis hijos eran, para mí, pequeñas celebraciones. Enrique llegaba, con prisa, siempre preocupado por el trabajo y por su familia, pero yo me conformaba con verlo entrar por la puerta, aunque fuera solo un rato. Lucía, en cambio, se quedaba más tiempo. Me acompañaba a caminar por el barrio o a ordenar la cocina. Esos momentos me llenaban de una alegría tranquila. En las noches, mi compañía era el sonido lejano de los relojes de la ciudad marcando las horas. A veces, desde mi cama, escuchaba el viento golpear las ventanas o la lluvia cayendo sobre el tejado, y sentía que mi casa me abrazaba, como una madre que protege a su hija. Era un refugio físico y emocional, donde mis temores se acallaban y podía descansar en paz. Mi salud no era perfecta, pero me cuidaba lo mejor que podía. Caminaba cada día hasta la plaza para mantenerme activa, tomaba mis medicinas con disciplina,
y cuando el cuerpo se quejaba demasiado, me daba permiso para descansar sin culpas. Sabía que a mi edad la fragilidad podía sorprender en cualquier momento, pero me aferraba a la idea de que mientras pudiera cuidar mi casa, todo estaría bajo control. El vecindario, aunque a veces curioso y entrometido, era también una red de apoyo. Doña Carmen, la panadera, siempre me dejaba un panecillo extra en la bolsa. El señor Tomás, del kiosco, me saludaba cada mañana con un «¿Cómo está, señora?». Eran gestos pequeños, pero me recordaban que aún había humanidad alrededor. Mis rutinas eran sencillas, pero llenas de significado, desde la limpieza de los pisos con el olor del jabón de lavanda, hasta la costumbre de abrir las ventanas cada mañana para que entrara el aire fresco. Me gustaba escuchar los pasos de la gente en la calle, los pregones lejanos de vendedores ambulantes, y sentir que la vida seguía girando a mi alrededor. En lo profundo, yo creía que nada podía romper esa estabilidad. La casa era mi ancla, mis hijos mi orgullo, mi fe mi sostén. Era una vida serena, casi silenciosa, marcada por gestos cotidianos que me daban paz. Nunca imaginé que todo ese equilibrio pudiera desmoronarse de un golpe tan brutal, sin aviso, sin posibilidad de prepararme. Si alguien me hubiera dicho que, en pocos meses, estaría luchando por lo que más amaba, lo habría tomado como un mal chiste. Yo confiaba plenamente en mi familia, especialmente en Enrique. Creía que mi entrega había sembrado lealtad, que el amor era un lazo indestructible. En esa ingenuidad me sostenía, sin saber que la confianza ciega sería mi mayor fragilidad. Todo cambió aquella tarde en que regresé del hospital. El taxi me dejó frente a la puerta, y lo primero que noté fue que las cortinas habían sido cambiadas. No eran las mías, aquellas de flores bordadas que con tanto cuidado había cosido, sino unas lisas, frías, ajenas. Mi corazón, aún débil tras semanas de reposo, comenzó a latir con una fuerza extraña, presintiendo que algo no estaba bien. Caminé despacio hacia la entrada, apoyándome en mi bolso como si fuera un bastón improvisado. Al abrir la puerta, el olor fue lo siguiente que me golpeó. No era el aroma familiar de mi hogar, a madera vieja y jabón de lavanda, sino el de un guiso desconocido, condimentado con especias fuertes que nunca usé. Avancé unos pasos y escuché risas, voces de mujeres que no reconocí, niños corriendo por el pasillo como si aquello fuera suyo. Mis ojos recorrieron el salón, mis fotos habían sido movidas, algunas guardadas, otras sustituidas por retratos de personas ajenas. Me quedé helada en medio de la sala, y entonces sexta aparecer a la familia de mi nuera, la suegra de Enrique, con una sonrisa forzada, me saludó como si fuera invitada en mi propia casa. ¡Qué sorpresa verla tan pronto! «Carmen, pase, pase, siéntese», dijo, con una familiaridad insolente. Mi cuerpo se tensó, incapaz de reaccionar. El sillón de mi marido estaba ocupado por uno de los cuñados, con los pies apoyados en la mesa de centro que Enrique y yo habíamos comprado juntos. Cuando Enrique finalmente apareció, mi esperanza se aferró a él como a un salvavidas. Esperaba una explicación, un abrazo, un mamá, todo está bien, pero lo que recibí fue su mirada baja, incómoda, y una frase que todavía me quema en los oídos: «Mamá, ellos estarán aquí un tiempo, era lo mejor para todos». Lo dijo sin convicción, como repitiendo un guión que alguien más había escrito para él. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Solo logré murmurar: «¿Y mis cosas? Enrique, ¿dónde están mis cosas?». Él evitó responder, y fue su esposa quien intervino con tono firme: «Las hemos guardado, no se preocupe, la casa ahora está más organizada». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Guardado significaba escondido, arrinconado, desplazado, como si mi vida entera pudiera ser archivada en cajas sin valor.
Esa noche no dormí. Me quedé en una habitación improvisada que me ofrecieron, rodeada de muebles que no eran míos, escuchando las voces de aquella familia que hablaba como si fueran dueños de lo que con tanto esfuerzo construimos. El reloj marcaba las horas y yo, en silencio, lloraba abrazando una fotografía de mi esposo. La humillación se mezclaba con la sensación de haber sido expulsada de mi propio mundo. Al día siguiente intenté recuperar el control. Pregunté por mis álbumes de fotos, por las cartas que mi marido me había escrito, por los objetos que guardaban la esencia de mi vida. Nadie me dio respuesta clara. Ya hablaremos de eso más adelante, decía Enrique, esquivo, mientras su esposa y sus suegros se movían por la casa como si siempre hubiera sido suya. Yo observaba todo, atrapada en una mezcla de incredulidad y dolor. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la traición. No era un malentendido ni una solución temporal. Mi propio hijo había entregado mi hogar, sin consultarme, sin proteger mi memoria ni mi lugar. La confianza ciega que siempre deposité en él se convirtió en una herida abierta. Aquel día, con el corazón aún frágil, supe que había perdido mucho más que una casa. Había perdido la certeza de que mi familia jamás me daría la espalda. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio y ruido insoportable. Silencio, porque mi hijo apenas me dirigía la palabra. Ruido, porque las voces de la familia de mi nuera llenaban cada rincón, como un recordatorio constante de que ya no era mi casa. Caminaba por los pasillos con pasos tímidos, cuidando de no molestar, como si yo fuese la extraña en ese espacio que había levantado con mis propias manos. Me dolía ver cómo Enrique se desdibujaba frente a mis ojos. Ya no era el hijo atento que se preocupaba por mis necesidades, sino un hombre encogido, atrapado entre mi mirada de reproche y las exigencias de su esposa. Cada vez que intentaba hablar con él, respondía con evasivas: «Mamá, no hagas esto más difícil», o «entiende que es lo mejor por ahora». Sus palabras sonaban vacías, carentes de calor. La nuera, por su parte, se comportaba como dueña absoluta. Reorganizaba los muebles, cambiaba la decoración y cada vez que cuestionaba algo, me respondía con frases cortantes: «Es para mejorar. Usted debería descansar y no preocuparse de estas cosas». La autoridad en mi propia casa había cambiado de manos, y yo no tenía voz ni voto en decisiones que antes eran mías. Las humillaciones pequeñas se acumulaban como gotas que horadan la piedra. Una vez, al ir a la cocina a preparar mi té de hierbas, encontré mis tazas favoritas guardadas en una caja. En su lugar, había tazas nuevas, elegidas por mi nuera. Cuando pregunté por qué habían guardado las mías, su madre, con una sonrisa condescendiente, respondió: «Ay, Carmen, ya están viejas, mejor renovarse». Sentí como si borraran mi identidad. Los vecinos empezaron a murmurar: «En Valladolid, nada pasa desapercibido». Algunos me encontraban en la calle y me decían en voz baja: «Lo sentimos, Carmen, qué situación tan dura». Otros, sin embargo, me miraban con reproche, como si el hecho de haber perdido autoridad sobre mi hogar fuera una señal de debilidad. Esos juicios me pesaban más que los kilos de tierra en el jardín. Cada noche me encerraba en la habitación prestada, con el corazón palpitando fuerte. Escuchaba las risas en el salón, los brindis, las conversaciones animadas, y yo me sentía ausente, borrada de mi propia historia. Dormía poco, y cuando lograba hacerlo, despertaba con pesadillas en las que mi marido me llamaba, reclamando por lo que había permitido que sucediera. Intentaba refugiarme en la fe, pero incluso la iglesia se volvió un lugar incómodo. Algunas amigas me preguntaban directamente: «¿Cómo es posible que tu hijo permita eso?», y yo no encontraba palabras para justificarlo. Otras, más comprensivas, me abrazaban y me decían que debía mantenerme fuerte, pero su lástima me hería como un cuchillo. Un día, mientras buscaba mis álbumes de fotos, descubrí que estaban guardados en el garaje,
cubiertos de polvo y humedad, cajas apiladas sin cuidado, como si fueran trastos viejos. Abrí una de ellas y sexta las imágenes de mis hijos pequeños, sus cumpleaños, nuestros veranos en la playa. Me arrodillé en el suelo, con lágrimas cayendo sobre las fotos, y sentí una rabia profunda mezclada con tristeza. Enrique me encontró allí y, en vez de ayudarme, me dijo con voz dura: "Oh, mamá, no revuelvas, todo está en su lugar". Esa frase me destrozó. ¿Cómo podía decir que todo estaba en su lugar cuando yo misma estaba fuera de lugar en mi vida? Su indiferencia me hizo comprender que ya no me veía como su madre protectora, sino como un obstáculo incómodo. A veces, intentaba recordar la dulzura de su infancia para no odiarlo. Lo veía con 6 años, corriendo por el jardín, riendo mientras su padre lo levantaba en brazos. Me repetía que aquel niño aún estaba dentro de él, oculto bajo capas de miedo y egoísmo. Pero cuanto más me esforzaba, más difícil era sostener la ilusión de que el hijo que crié seguía existiendo. La familia de mi nuera no perdía ocasión de marcar su territorio. Organizaron una comida en la casa, invitando a parientes y amigos. Yo estaba allí, sentada en una esquina, invisible. Escuché cómo se referían al lugar como su hogar, cómo describían cada detalle como si les perteneciera. No me atreví a interrumpir, pero por dentro gritaba, luchando contra la vergüenza. La tensión en mi cuerpo empezó a manifestarse en mi salud. Los dolores en el pecho se hicieron más frecuentes, y la fatiga me vencía a mitad de la tarde. Sin embargo, no podía hablarlo con Enrique. Temía que lo interpretara como otra excusa para que me apartaran aún más. Me tragaba el dolor en silencio, convencida de que mi fragilidad era vista como un estorbo. Una tarde de lluvia, decidí caminar hasta la casa de una amiga para desahogarme. Apenas crucé la puerta, me derrumbé en sus brazos, llorando como una niña. Le conté todo, desde el momento en que regresé del hospital hasta las humillaciones diarias. Ella me escuchó sin interrumpir, y al final me dijo: "Carmen, no puedes dejar que te borren así. Esa casa es tuya". Sus palabras resonaron, pero yo aún no me sentía con fuerzas de enfrentar la tormenta. Cada vez que intentaba hablar con Enrique, la brecha entre nosotros se hacía más grande. Él evitaba mis ojos, como si el peso de su culpa lo aplastara, pero en lugar de pedir perdón, se refugiaba en frases como: "Mamá, entiéndelo, es lo mejor", o "no quiero problemas en mi matrimonio". Sentía que mi dolor no era suficiente razón para que defendiera lo que era justo. Las noches eran las peores. Me acostaba sola, en una cama que no era la mía, y repasaba cada decisión que había tomado en mi vida. ¿Había criado mal a Enrique? ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado confiada? Esas preguntas me carcomían, y el silencio de la madrugada solo las hacía más pesadas. En el barrio, las miradas se multiplicaban. Había quienes me aconsejaban que iniciara un juicio, y otros que me advertían de las consecuencias: "Si demandas, perderás a tu hijo para siempre". La idea de una batalla legal contra mi propio hijo era insoportable, pero también lo era resignarme a ser borrada de mi hogar. Me sentía atrapada en una encrucijada sin salida. El contacto con Lucía, mi hija menor, se volvió un refugio. Ella, desde lejos, me llamaba cada noche para darme ánimo. "Mamá, no puedes dejar que te hagan esto. Yo estoy contigo". Sus palabras eran bálsamo, pero también una presión. Me recordaban que debía tomar una decisión tarde o temprano. La vergüenza era otro enemigo silencioso. Había días en que no quería salir a la calle por miedo a las preguntas. Me quedaba encerrada, escuchando los pasos de los extraños en mi propia cocina, el murmullo de conversaciones que me excluían, y sentía como la soledad se volvía una cárcel sin barrotes. Enrique, cada vez más distante, parecía haber elegido su lealtad. Lo veía atender a su esposa, a sus suegros, con una obediencia que me dolía. A mí, en cambio,
Me trataba como a una anciana testaruda que no entendía la realidad. Esa indiferencia era peor que cualquier insulto. Mira, mi cuerpo y mi espíritu se debilitaban juntos. Empecé a perder el apetito, a caminar con menos energía. Algunas mañanas me quedaba sentada en la cama, mirando por la ventana sin fuerzas para levantarme. No era solo cansancio físico, era la sensación de que ya no tenía un lugar en el mundo. La familia de la nuera incluso llegó a insinuar que yo debería mudarme a casa de Lucía o a una residencia. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podían sugerir que abandonara la casa donde enterré cada pedazo de mi historia? No respondí, pero esa idea quedó rondando en mi mente como una sombra oscura. El jardín, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar extraño. Ya no olía a tierra fresca regada por mis manos, sino a abandono. Mis flores se marchitaban, y nadie parecía notarlo. Era como si la naturaleza misma reflejara mi propio apagarse. Una tarde, escuché a los niños de la familia de mi nuera referirse a mi casa como la casa de los abuelos. No eran mis nietos, ni mi sangre, y sin embargo, reclamaban lo que no les pertenecía. Sentí un dolor punzante, como si cada palabra borrara un pedazo más de mi identidad. Empecé a guardar pequeños objetos en secreto, una foto, un pañuelo bordado, un libro que me recordaba a mi marido. Los escondía en mi bolso o en cajones apartados, temiendo que también desaparecieran. Era mi forma desesperada de proteger lo que aún podía salvar de mi historia. El aislamiento fue creciendo. Ya no recibía visitas de mis amigas, porque yo misma dejé de invitarlas. Me daba vergüenza que vieran cómo vivía ahora, cómo me habían desplazado. La soledad se volvió un espejo que me mostraba cada día mi fragilidad. En medio de esa oscuridad, surgió una chispa. Una tarde, al conversar con mi hija Lucía por teléfono, me dijo con voz firme: «Mamá, tienes que defenderte. Papá no lo habría permitido». Esa frase me golpeó. Recordé a mi esposo, su dignidad, su esfuerzo, su voz grave diciendo siempre: «Lo que es nuestro, lo defendemos». Sentí que él me hablaba a través de ella. Esa noche, después de mucho llorar, miré la foto de mi marido y le prometí que no dejaría que borraran nuestro legado. No sabía cómo, no sabía con qué fuerzas, pero en mi interior empezó a germinar una decisión: luchar, aunque significara enfrentarme al hijo que más amaba. Y así, entre el dolor y la rabia, comprendí que el conflicto ya no era solo con mi nuera o con sus suegros, era conmigo misma, con mi miedo, con mi silencio, y que si quería recuperar mi vida, debía romper esa cadena de humillaciones y atreverme a dar el primer paso hacia la batalla. La mañana en que decidí ir al abogado amaneció gris, con un viento frío que parecía empujarme hacia atrás. Me levanté temprano, con las manos temblorosas, y abrí el cajón donde guardaba mi carpeta de documentos. Sentí un nudo en la garganta al ver el título de propiedad de la casa, el papel que tantas veces había tocado junto a mi marido con la certeza de que nada ni nadie nos la arrebataría. Lo metí en el bolso como quien guarda un pedazo de su alma. Antes de salir, miré a Enrique en la cocina. Estaba tomando café, en silencio, evitando mis ojos. Reuní valor y le dije con voz firme: «Hoy voy a ver a un abogado. Necesito recuperar lo que es mío». El silencio que siguió fue insoportable. Él no respondió, no intentó detenerme, solo apartó la mirada. Ese gesto fue la confirmación de que, al dar ese paso, quedaba sola. La calle se me antojó larga y fría, pero cada paso era también un acto de resistencia. Recordaba las palabras de Lucía: «Papá no lo habría permitido», y me aferraba a ellas como a un bastón invisible. El corazón me latía fuerte, temiendo por mi salud, pero al mismo tiempo sentía una energía que hacía mucho no me visitaba. Al llegar al despacho del abogado, el olor a papel y madera encerada me envolvió. El hombre me miró con seriedad cuando le conté mi historia. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo: «Señora, la ley está de su lado. Usted tiene derecho a recuperar su
casa, esas palabras me hicieron llorar. No era solo justicia legal, era la validación de que mi dolor era real y no un capricho. Esa misma tarde regresé a casa y reuní el valor para enfrentar a Enrique frente a todos. La familia de mi nuera estaba en el salón, riendo como si nada. Me planté en medio de la sala y, con la voz temblorosa pero clara, dije: he iniciado un proceso judicial. Esta casa es mía y voy a recuperarla. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado la vida en la habitación. La nuera me miró con furia, su madre frunció los labios, y Enrique bajó la cabeza. Sentí que las paredes respiraban conmigo, que el eco de mis palabras resonaba en cada rincón. Era la primera vez en mucho tiempo que no me encogía, que no me callaba, aunque mis piernas temblaban. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Enrique intentó hablar: mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Pero ya no era el hijo pequeño pidiéndome comprensión, era un hombre que había permitido que me borraran. Lo miré a los ojos y le respondí: lo difícil ya lo hicieron ustedes. Ahora me toca a mí defender lo que me pertenece. Sentí una mezcla de miedo y liberación. Miedo, porque sabía que esa decisión podía romper el vínculo con mi hijo para siempre. Liberación, porque por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo mi dignidad por encima de mi silencio. No era un acto de venganza, era de supervivencia. Aquella noche, en mi habitación, encendí una vela junto a la foto de mi marido y le susurré: lo estoy haciendo, amor, no voy a dejar que borren lo que construimos juntos. El fuego de la vela iluminaba mis lágrimas, pero también mi determinación. Era como si él estuviera allí, apoyándome, recordándome quién soy. Ese fue el momento en que comprendí que el mayor riesgo no era perder a mi hijo, sino perderme a mí misma, y ya no estaba dispuesta a seguir desapareciendo. Aunque el camino fuera duro, aunque la soledad me acompañara, había dado el paso decisivo: luchar por mi hogar, por mi memoria y por mi propia voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, papeles y silencios familiares. Cada vez que entraba al juzgado sentía que llevaba conmigo no solo mis documentos, sino también el peso de toda mi vida. Enrique apenas me dirigía la palabra, y la familia de su esposa me trataba como a una intrusa, pero yo seguía firme. El miedo no había desaparecido. Solo aprendí a caminar con él al lado. El día en que el juez dictó sentencia a mi favor, mis manos se aferraron al banco como si pudiera desvanecerme de alivio. La vivienda pertenece a la señora Carmen Álvarez Robledo. Esas palabras resonaron como un eco liberador. Cerré los ojos y sentí que por fin recuperaba no solo una casa, sino también mi dignidad. El regreso no fue triunfal ni alegre. Abrir la puerta y encontrar las habitaciones vacías, sin mis recuerdos, me arrancó lágrimas. Todo estaba en su sitio, pero al mismo tiempo nada lo estaba. Habían pasado demasiadas cosas para que todo volviera a ser igual. Aún así, cada pared me recordaba que estaba en mi lugar, en el hogar que había construido con el hombre que amé. Con el tiempo, recuperé parte de lo que me habían arrebatado: unas fotografías escondidas en un cajón, una colcha bordada por mi madre, un libro con anotaciones de juventud. Eran pequeñas piezas de memoria que me ayudaban a reconstruir mi identidad. Comprendí que la casa no era solo ladrillos, era mi historia, y yo había conseguido rescatarla. Mi relación con Enrique quedó marcada por una distancia dolorosa. Lo seguí amando como madre, pero ya no desde la ingenuidad, sino desde la certeza de que el amor también necesita límites. Aprendí a ponerme de pie, incluso frente a quienes más quiero, porque la entrega sin medidas se convierte en silencio, y el silencio en desaparición. Hoy miro mi jardín y veo en cada flor una señal de resistencia. No sé si algún día mi hijo entenderá mi decisión, pero ya no vivo esperando su aprobación. He descubierto que la verdadera fuerza no está en soportar en silencio, sino en defenderse con dignidad. Y aunque la herida siga abierta, ahora camino con la frente en alto, dueña de mi casa y, sobre todo, de mí misma.